Esto es una pantera negra. El felino que lleva 2 siglos apareciendo en los informes de los cazadores de Luisiana. El animal negro que los conductores de Texas dicen haber visto cruzar la autopista al amanecer. El predador que en los últimos años ha sido reportado en Kansas, en Virginia, en British Columbia, en Argentina, en el interior de Brasil, donde no debería existir ningún felino grande de ese color. Su imagen está en miles de declaraciones oficiales presentadas ante agencias estatales de fauna salvaje. Hay vídeos en YouTube con millones de reproducciones. Hay testigos con décadas de experiencia en el campo que la describen con detalle anatómico preciso. La cola larga y gruesa, el paso silencioso, el brillo verde de los ojos en el haz de los faros. Y no existe como especie. Desde que los europeos llegaron a América hace 500 años, la zoología no ha documentado ni un solo caso confirmado de un puma melanótico. Ni en libertad, ni en cautividad, ni en museos, ni entre los cientos de miles de pumas que los cazadores han abatido, atrapado y taxidermizado en 5 siglos de presencia en el continente. 0 especímenes, en ningún lugar del planeta. Y sin embargo los avistamientos no paran, se acumulan. Se distribuyen por mapas que cubren el continente de norte a sur. La pregunta que lleva 200 años sin respuesta definitiva es la más simple y la más difícil de la zoología americana. ¿Qué están viendo? La escala del fenómeno es lo primero que hay que entender, porque tendemos a pensar en él como una serie de anécdotas marginales contadas alrededor de una fogata. No lo es. El Texas Parks and Wildlife Department recibe decenas de informes de avistamientos de grandes felinos negros cada año. La mayoría provienen del este del estado, la región de pinos y pastizales entre Houston y la frontera con Luisiana. El departamento investiga los más detallados. Consistentemente no encuentra evidencia física de la presencia de ningún felino negro, y los informes siguen llegando. Luisiana lleva documentando el fenómeno desde el siglo XIX. El investigador Chester Moore, editor de la revista Texas Fish and Game y autor de múltiples libros sobre fauna americana, lleva más de 20 años recopilando declaraciones, fotografías borrosas y testimonios de cazadores en los pantanos del estado. Su conclusión, publicada en diciembre de 2024, es que el fenómeno es real, en el sentido de que hay algo que la gente está viendo. La identificación de qué es exactamente ese algo es lo que resiste el análisis. Kentucky, Tennessee, Virginia, las 2 Carolinas. Cada uno de esos estados tiene su propia base de datos de avistamientos de grandes felinos negros, acumulada durante décadas. En el Reino Unido, un fenómeno paralelo lleva 40 años produciendo declaraciones de pumas negros en los páramos de Devon y Cornwall, hasta el punto de que existe una categoría zoológica informal llamada Alien Big Cats, para referirse a ellos. En América del Sur, donde los jaguares sí existen y sí pueden ser melanóticos, los avistamientos en zonas fuera del rango conocido del jaguar añaden otra capa de complejidad al mapa. El fenómeno global de los grandes felinos negros no confirmados es uno de los registros de avistamientos de fauna más extensos y más persistentemente inexplicados de la historia natural moderna. Para entender por qué es tan difícil explicar lo que la gente dice estar viendo, hay que empezar por desmantelar lo que la mayoría cree saber sobre los felinos negros. La pantera negra no es una especie. Nunca lo ha sido. Es el nombre popular que se usa para describir a los individuos melanóticos de 2 especies de grandes felinos. El leopardo, Panthera pardus, principalmente en Asia y África, y el jaguar, Panthera onca, en América Central y del Sur. El melanismo es un rasgo genético que produce un exceso de melanina en la piel y el pelaje. En los leopardos, la mutación es recesiva. En los jaguares es dominante. Un jaguar melanótico puede producir crías de ambos tipos cuando se aparea con un jaguar manchado. Los rosetes del patrón normal todavía están en el pelaje de un felino melanótico. Con luz directa, desde el ángulo correcto, se pueden ver. Solo en condiciones de baja luminosidad desaparecen completamente en la oscuridad del pelaje.
En América del Norte, el único gran felino nativo que podría en teoría mostrar melanismo es el jaguar. El puma, también conocido como cougar, mountain lion, puma o pantera de Florida según la región, abarca un rango de colores que va del leonado al grisáceo, del rojizo al castaño. Nunca negro. Y esto no es una afirmación sobre lo que no se ha encontrado todavía. Es una afirmación sobre lo que la genética y 5 siglos de observación hacen biológicamente improbable al nivel de prácticamente imposible. Existe una población cautiva de pumas en zoológicos y santuarios de todo el mundo que suma cientos de individuos a lo largo de las últimas décadas. Si el melanismo fuera posible en la especie, habría aparecido en cautividad. No ha aparecido. Los taxidermistas que trabajan fauna americana han procesado miles de pumas en un siglo. No han encontrado uno negro. Los museos de historia natural, que tienen colecciones de pieles de grandes felinos americanos, no tienen ninguna piel de puma negro. El melanismo en el puma no es raro, es ausente. Y sin embargo, en los relatos de avistamiento más detallados, los que provienen de biólogos de campo, guardas de parques y cazadores con décadas de experiencia, los testigos insisten en que lo que vieron era grande, negro y tenía una cola larga. Esas 3 características juntas eliminan la mayoría de las explicaciones de misidentificación más comunes. Un oso negro tiene la cola muy corta y su modo de locomoción es inconfundible para alguien con experiencia en el campo. Un perro grande podría ser negro, pero la cola y la estructura del cuerpo de un felino son funcionalmente distintas a las de un canino en movimiento, especialmente para quien ha visto ambas especies. Un mapache o un tejón serían demasiado pequeños. Un jaguarundi, el pequeño felino nativo de Texas y México, es negro o castaño oscuro con cola larga, pero mide entre 50 y 70 centímetros de cuerpo y pesa entre 3 y 9 kilogramos, una fracción de lo que los testigos describen. Entonces, hay algo que sí existe en América del Norte y que puede ser negro, largo y de cola larga. El gato montés melanótico, el bobcat melanótico. Melanistic bobcats are extremely rare. A finales de 2016, un trampero de Nuevo Brunswick, Canadá, capturó uno en un lazo. Fue el número 12 documentado en toda la historia de América del Norte. 12 ejemplares. En Florida, donde la mayoría de los casos anteriores se habían registrado, los biólogos atribuyen su relativa mayor frecuencia a un efecto fundador en la población insular de bobcats de la región. El bobcat melanótico existe, pero un bobcat adulto pesa entre 7 y 14 kilogramos. No es lo que los testigos de Texas y Luisiana describen cuando hablan de un felino que cruza la carretera frente a su vehículo y al que ven claramente a 20 metros de distancia. Hay una explicación que la mayoría de los análisis del fenómeno menciona brevemente y luego descarta como improbable. Los datos del periodo anterior a 2022 sugieren que no debería descartarse tan rápido. Antes de diciembre de 2022, cuando el presidente Biden firmó la Big Cat Public Safety Act, la tenencia privada de grandes felinos en los Estados Unidos no estaba regulada de forma homogénea a nivel federal. Cada estado tenía sus propias normas. Texas, especialmente, tenía regulaciones mínimas. En el estado donde se concentran más avistamientos de panteras negras, la estimación más citada antes de la nueva ley era que había entre 2.000 y 5.000 grandes felinos en manos privadas, más que en ningún parque natural del mundo. A nivel nacional, algunas organizaciones de conservación estimaban entre 10.000 y 20.000 tigres, leones, leopardos y jaguares en propiedades privadas. Más tigres en semisótanos y fincas de Texas que en la naturaleza de toda Asia. Entre esos animales había leopardos melanóticos, leopardos negros criados en cautividad para el mercado de mascotas exóticas, que llegaban a pesar entre 40 y 90 kilogramos en la edad adulta. Un leopardo melanótico escapado o liberado de una finca privada en el este de Texas, moviéndose de noche, cruzando carreteras comarcales, visto durante 3 segundos por un conductor a 50 kilómetros por hora y a la luz de los faros, produciría exactamente la descripción
que acumula el Texas Parks and Wildlife Department año tras año. Felino grande, negro, cola larga, ojos brillantes. Y su rastro sería prácticamente imposible de seguir. Sin chip, sin marca, sin registro. Un animal que nadie admite haber poseído porque la posesión ya era ilegal o semiclandestina. Un animal que puede cubrir 30 kilómetros por noche y desaparecer en una zona de bosque de pinos antes del amanecer. La Big Cat Public Safety Act prohíbe ahora la posesión, el comercio y la cría de grandes felinos en todo el territorio federal americano. Los animales ya existentes en instalaciones previas a la ley están siendo registrados e inventariados. Pero los que escaparon antes de la ley, los que fueron liberados cuando sus dueños ya no podían mantenerlos, no están en ningún registro. Pero la explicación de los leopardos escapados tiene un límite geográfico claro. Explica avistamientos en Texas, Luisiana, Mississippi, Florida. No explica también los avistamientos en British Columbia, en el interior de Canadá, en las montañas de Virginia. Y tampoco explica por qué el fenómeno lleva 2 siglos, mucho antes de que existiera el mercado de mascotas exóticas en Estados Unidos. Para entender la capa más profunda del problema hay que ir al jaguar. El jaguar fue eliminado sistemáticamente del suroeste de los Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Arizona, Nuevo México, Texas, California, Colorado, todos eran parte de su rango histórico. Los últimos individuos residentes en Estados Unidos desaparecieron en los años 50 y 60. Desde entonces, los jaguares que se han documentado en el país han sido machos jóvenes que cruzan desde México, probablemente en busca de territorio. El jaguar macho B, documentado en Arizona entre 2004 y 2009, fue el primero fotografiado en el país en décadas. El jaguar el jefe, documentado entre 2011 y 2015 también en Arizona, fue seguido durante años por una trampa de cámara de la organización Conservation Catalyst. En 2023, un jaguar al que los investigadores llamaron Sombra fue documentado por cámaras trampa en el sureste de Arizona. Todos esos jaguares eran manchados, pero el melanismo en el jaguar es causado por una mutación dominante, lo que significa que si un jaguar melanótico se aparea con un jaguar manchado, aproximadamente la mitad de la descendencia será melanótica. En algunas regiones de América del Sur, como partes del Amazonas brasileño, la proporción de jaguares melanóticos puede alcanzar el 10% o más de la población local. En agosto de 2025, investigadores de la Universidad de East Anglia y colaboradores brasileños publicaron en Ecology and Evolution las primeras imágenes confirmadas de apareamiento entre un jaguar melanótico y uno manchado en estado silvestre, en la cuenca amazónica. El melanismo está presente en el jaguar, se transmite de forma dominante, y el jaguar está recuperando presencia en el norte de México. La frontera entre Sonora y Arizona tiene en este momento la densidad más alta de jaguares registrada en décadas en esa región. Es biológicamente posible que entre esos jaguares haya individuos melanóticos que aún no han sido documentados por las cámaras trampa en el lado americano. ¿Podría un jaguar melanótico estar cruzando de noche hacia Texas o Nuevo México, visto brevemente por un conductor, sin ser capturado en ninguna cámara trampa? La probabilidad no es alta, pero la probabilidad no es cero. La biología de la percepción añade una capa de complejidad que no puede ignorarse en ningún análisis honesto de este fenómeno. Los humanos son sistemáticamente malos, estimando el tamaño de objetos en movimiento en condiciones de baja luminosidad, especialmente cuando el objeto en movimiento es de color oscuro. Un animal oscuro contra un fondo oscuro produce menos contraste que uno claro, lo que hace más difícil que el sistema visual calibre su distancia real. Un animal percibido a 30 metros puede estar realmente a 50, lo que produce una estimación de tamaño significativamente exagerada. Los experimentos de psicología de la percepción, con siluetas de felinos, bajo distintas condiciones de luminosidad,
han demostrado de forma consistente que observadores sin entrenamiento específico sobreestiman el tamaño de las siluetas oscuras en un 30 a 50%. Un bobcat melanótico, que pesa 12 kilogramos y mide 70 centímetros de cuerpo, observado de noche a 40 metros por alguien que espera ver un gato de granja, puede producir la percepción subjetiva de un animal mucho mayor. El efecto es real y significativo. Explica una fracción sustancial de los avistamientos, pero no los explica todos. Y hay algo más en la ecuación que la percepción visual no puede resolver por sí sola: la persistencia geográfica del fenómeno. Los avistamientos de grandes felinos negros en el este de Texas no se distribuyen al azar en el mapa. Se concentran en zonas específicas, que producen múltiples avistamientos de distintos testigos a lo largo de años o décadas. Esa concentración geográfica sugiere que hay algo en esas zonas que los produce de forma recurrente. Puede ser un hábitat que favorece la aparición de ciertos animales. Puede ser una ruta de paso para fauna que se mueve de forma clandestina. Puede ser una expectativa cultural que filtra la interpretación de cualquier animal grande y oscuro que los habitantes de esa zona vean en el campo. Los tres factores probablemente coexisten. La pregunta es, ¿cuál pesa más en cada caso concreto? El investigador que más sistemáticamente ha intentado separar esas capas en el contexto americano es, de nuevo, Chester Moore, cuya investigación de 20 años en el sureste de Estados Unidos lo llevó a proponer lo que llama la hipótesis del Black Longtail. La idea de que una parte significativa de los avistamientos del sureste corresponde a Jaguarundis, el pequeño felino nativo de México y Texas, cuyo rango se extiende posiblemente más al norte de lo que el registro oficial reconoce, observados en condiciones que distorsionan la percepción del tamaño. El jaguarundi adulto puede ser uniformemente oscuro, casi negro, con una cola relativamente larga y un cuerpo alargado que lo hace parecer, a distancia y en movimiento, más parecido a un mustélido o a un gato de tamaño medio que a un felino. En condiciones de avistamiento breve y a distancia, con la adrenalina que produce ver algo inesperado en el campo, el sistema de categorización del observador puede activar el esquema mental felino grande oscuro, antes de que el cerebro procese el tamaño real del animal. Moore sostiene que esto explica la mayoría de los avistamientos de la región. No todos, y es honesto sobre ese límite. En paralelo, la cuestión de los leopardos escapados de las enormes colecciones privadas de Texas y estados vecinos está, según Moore y otros investigadores que cubren el fenómeno, significativamente subestimada en los análisis oficiales. El número de leopardos melanóticos que han pasado por manos privadas en el estado de Texas en los últimos 50 años es, en palabras del propio investigador, imposible de cuantificar porque nadie lo registró cuando existía la posibilidad de registrarlo. El estado actual del problema puede describirse de la siguiente manera. Hay una explicación que resuelve la mayoría de los avistamientos: la combinación de distorsión perceptiva, misidentificación de animales, conocidos en condiciones de avistamiento deficiente, y la presencia de la expectativa cultural del felino negro como filtro interpretativo. Hay una explicación que resuelve una fracción más pequeña pero significativa de los avistamientos, específicamente los más recientes y los del sureste: la presencia de leopardos melanóticos escapados o liberados de colecciones privadas, antes de que la regulación federal de 2022 cambiara el panorama. Hay una explicación que podría resolver los avistamientos más detallados y más persistentes en zonas de rango histórico del jaguar. Individuos melanóticos que se mueven con el rango en expansión del jaguar desde México hacia el norte, todavía sin documentar en el lado americano de la frontera. Y hay una fracción de los avistamientos, la más pequeña y la más difícil de categorizar, que ninguna de esas tres explicaciones cubre completamente. Los testimonios de observadores con credenciales impecables,
en zonas donde ninguna de las tres hipótesis anteriores aplica geográficamente, describiendo animales con rasgos que no encajan con ningún candidato conocido. La Big Cat Public Safety Act de 2022 cambiará la ecuación gradualmente. A medida que el registro e inventario de grandes felinos en manos privadas se completa y las colecciones se van reduciendo, la fuente de potenciales leopardos melanóticos no registrados irá desapareciendo. En 10 o 20 años, si los avistamientos continúan al mismo ritmo en las mismas zonas, esa explicación quedará descartada. Y el problema habrá quedado reducido a sus capas más difíciles. La recuperación del jaguar en el norte de México, si continúa, producirá eventualmente el primer registro fotográfico confirmado de un jaguar melanótico en los Estados Unidos. Cuando eso ocurra, parte de la historia de los últimos 2 siglos de avistamientos en el suroeste encontrará una respuesta biológica concreta. Lo que quede después de esa respuesta seguirá siendo el misterio más antiguo de la fauna americana moderna. A las 3:17 de la mañana, en el Hill Country de Texas, la cámara trampa instalada por un equipo del Texas A&M Natural Resources Institute se activa. El sensor de calor registra un objeto de temperatura corporal moviéndose a través del encuadre. El disparo dura 1,3 segundos. La imagen de infrarrojos captura una silueta alargada, de cola larga, en movimiento entre 2 cedros. El algoritmo de clasificación del equipo intenta asignarle una especie. Devuelve indeterminado. Los investigadores descargan la imagen la semana siguiente. La miran, la amplían, la comparan con la biblioteca de siluetas conocidas. La imagen sigue siendo, después de 2 semanas de análisis, indeterminada. No es un oso, no es un perro, no es un venado. Tiene la cola equivocada para ser todo lo que debería ser. Y en el archivo digital del instituto, junto a los 847 avistamientos previos de los últimos 2 años en esa misma zona, la imagen queda catalogada con un número de registro y una nota que los técnicos escriben con la misma frase que llevan una década escribiendo para el mismo tipo de archivo. Especie no confirmada.